Hola a todos, el día de hoy trabajaremos en la obtención de una expresión algebraica de una función cúbica a partir de unas condiciones dadas y su respectivo análisis. Comenzamos. En primera medida revisaremos cuáles son esas expresiones que debemos cumplir. ¿Listo? Entonces me dice lo siguiente, y es que f de 1 es igual a 6, y me dicen que f de menos 1, f de 0 y f de 2 es igual a 0. Vamos a empezar diciendo que esto es lo más importante del problema. ¿Por qué? Porque estas expresiones lo que me están diciendo gráficamente es los puntos donde la función, digamos que una función cúbica puede tener esta forma muy aproximada, donde la función se toca con el eje X. ¿Listo? Porque son todos esos puntos que me dan la imagen 0, por lo tanto es el punto de corte con el eje X. Entonces aquí se corta, aquí se corta y aquí se corta. Entonces me está dando esos puntos donde se corta esa función. ¿Listo? Cuidado porque no todas las funciones cúbicas tienen 3 cortes, pero como me las están mostrando acá, ¿cierto? En menos 1, en 0 y en 2 tienen puntos de corte. Por lo tanto, lo que estamos hallando serían esos puntos. ¿Listo? Cuando nosotros queremos hallar esos puntos de corte, debemos factorizar. Entonces vamos a devolvernos un poco porque ya me los están dando esos valores de factorización. Entonces vamos a iniciar de la siguiente forma. F de menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces simplemente abro mi factor y digo X y pongo este valor, solamente le cambio el signo, más 1. Ese sería mi primer factor. Por acá tengo el siguiente, f de 0, pero aquí pues podría poner x más 0, pero x más 0 sigue siendo x, entonces simplemente vamos a tomar la variable x, sin poner ningún signo de suma ni resta, porque el 0 no me va a cambiar. ¿Listo? La expresión. Entonces aquí me tendría f de 2, como el 2 está positivo, aquí dentro del paréntesis voy a decir x menos 2, cambiamos el signo, y todo eso pues va a ser igual a 0 cuando, ¿cierto?, f de x es igual a 0. ¿Listo? Ya tendría entonces una expresión donde, es decir, yo podría decir f de x es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta expresión, si yo la pongo acá, cumpliría con los elementos que tengo acá. Es decir, esta función se cruzaría en x tanto en menos 1 como en 0 como en 2. En esos valores se cruzaría. Sin embargo, también debe cumplir este requisito, y es que f de menos 1 debe ser, perdón, f de 1 debe ser igual a 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir acá en esta función y vamos a ver qué pasa. F de menos 1 debe ser igual a 6. Entonces, si yo hago la sustitución acá directa, si no me da 6, entonces debo hacer los cambios necesarios para que me dé 6. Por ejemplo, aquí tendría 1, factor de 1 más 1. Recuerden que estamos sustituyendo en todos los lugares donde hay x. Ponemos 1 positivo. Listo. Hice ahí los cambios, entonces me daría de la siguiente manera. 1 por 1 más 1, que es 2. Eso me da 2 por menos 1, me da menos 2. Pero resulta que f de 1 me tiene que dar 6. Entonces hacemos un análisis rápido. ¿Qué valor me permite cambiar este menos 2 y llevarlo a ser 6? Muy sencillo. Simplemente debo multiplicar, voy a poner por acá, debemos multiplicar por menos 3. Menos 2 por menos 3 ya me daría 6 positivo. ¿Qué quiere decir? Que f de x debe ser igual a todo lo que habíamos dicho acá, pero antecedido de menos 3.
menos 3x factor de x más 1 factor de x menos 2. Aquí pues nosotros podríamos desarrollar un poco esos factores, pero no es necesario. Esta sería la función que me está solicitando, que tiene estos puntos de corte con el eje x y que f de 1 da 6. Cuidado con lo siguiente, si yo también quiero comprobar esto, por ejemplo f de menos 1 me tiene que dar 0, entonces cuando yo ponga menos 1, esto se vuelve 0 y por lo tanto todo se vuelve 0. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que hicimos adicional fue encontrar este valor menos 3. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.